arranquemos por qué es un bono de renta fija de alto rendimiento y bueno, ya podemos esperar de estos bonos sostenidos de rendimiento. Sí, eso es una pregunta que en general me hacen bastante. De hecho, nuestro fondo insignia en Galileo, que es el Galileo Event Driven, que tiene 20 años de track record, invierte básicamente en bonos en la región, en toda Latinoamérica, y en general esos bonos tienen lo que se llama una clasificación high yield, o grado o no grado de inversión, digamos. Eso en la práctica lo que implica es, hay unas clasificadoras de riesgo que lo que intentan es estandarizar el riesgo de impago de los bonos, y se generan, tenés tanto de S&P, Moody's, Fitch, y cada una tiene su propio enfoque para tratar de estimar cuál es el riesgo de default o el riesgo de impago de los instrumentos, ¿no? Entonces arrancamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que hoy es AA, por ejemplo, Chile es A, y así vamos bajando en el espectro de riesgo hasta algún punto en donde se salta entre lo que es grado de inversión y high yield. Y en la práctica ese salto lo que implica es que hay varios inversores institucionales, como fondos de pensión, etcétera, que por regulación no pueden invertir en instrumentos tal vez denominados high yield, donde el riesgo de impago es algo más alto, por lo que ahí se cambia a otro subuniverso de inversión, y eso en la práctica lo que implica es que en la medida en que uno va bajando en la escala de crédito, al tener un riesgo de crédito más alto, el inversor pide que se le remunere de forma más alta, por lo cual tienden a tener lo que nosotros denominamos un spread, que es una diferencia de rendimiento por sobre el bono de Estados Unidos, que por default se clasifica como el bono libre de riesgo. Y eso es lo que, en definitiva, el universo donde nosotros nos movemos. Ahora, ¿por qué nos movemos en ese universo? Y porque en general, como decía, los ratings van de arriba para abajo, y cuando uno, por ejemplo, en el caso de Brasil, que hoy perdió el grado de inversión hace varios años, es muy difícil que una empresa que opera dentro del contexto tenga un rating por encima del país soberano, por lo que muchas veces lo que sucede en la región es que tendemos a tener empresas que, si uno las mira aisladas, tienden a tener lo que nosotros llamamos fundamentales muy buenos, poco apalancamiento, etcétera, pero tienden a tener un perfil de clasificación de riesgo baja, digamos. Por lo que en la práctica es por eso que invertimos ahí. Bueno, con esto me gustaría, si puedes, introducir al Galileo Event Driven, ¿no? Preguntas clave. ¿En qué consiste el fondo? ¿Cuánto dinero tiene en este momento bajo administración? ¿Cuál es el track record? ¿Y cuál es la tasa interna de retorno que están manejando? Bien, perfecto. Entonces, el Galileo Event Driven, de nuevo, es un fondo que invierte en bonos dentro del universo de Latinoamérica. Puede ser empresas o países. En general entendemos a invertir más en empresas. Hoy tenemos casi 190 millones en activos bajo administración. Y te diría que hoy la TIR promedio del fondo está en 8,5% en dólares. Tal vez agregar, si uno mira la composición del fondo, hoy en general tendemos a tener un perfil bastante diversificado, con, diría, Argentina 15%, Brasil es el lugar donde estamos más sobreponderados, un 40%, México 15%, y así. Pero tendemos a estar diversificados tanto en países como por industria. ¿Cuál es la filosofía del fondo, digamos? Ok, bueno, la idea acá un poco es, ¿no? Cuando uno piensa en un bono, que es básicamente un contrato, cuando uno habla de renta fija, es porque básicamente uno a priori sabe cuánto va a cobrar a futuro, por lo cual la ganancia que uno en general puede llegar a tener tiende a tener está dada, digamos, pero la pérdida potencial es mucho más grande. Por lo que nosotros siempre decimos que el perfil del asset class, o el perfil donde estamos invirtiendo, tiende a tener un perfil de riesgo de retorno asimétrico, donde lo que uno en general gana si le va bien es consistente, pero si uno tiende a perder y se incumple el contrato, lo que puede perder es mucho. Entonces, un poco la filosofía del fondo es construir alrededor de ese concepto y tratar justamente de evitar accidentes de crédito, evitar las caídas bruscas. Podemos hablar un poquito más después básicamente de los ciclos de crédito, pero esa es un poco la filosofía, y siempre con una idea de manejo activo de cartera, en donde no nos atamos a seguir ningún tipo de índice, sino que básicamente vemos en qué lugares hay o no hay valor, en qué lugares creemos que tiene la ecuación de tomar riesgo versus no tomar riesgo tiene sentido, y ahí tendemos a
alocar en base a esos preconceptos. Por lo que hay veces que podemos tener sobreponderación en ciertos países o ciertos lugares que nos gusta, y si no nos interesa o nos parece que el riesgo de retorno no es bueno, tendemos a corrernos, siempre dentro del contexto regulatorio que tiene ciertas limitaciones, ¿no? En términos de cuánto hay que estar invertido, en qué países, hasta qué países podemos estar invertidos, etc. En la práctica, al estar incorporado en Argentina, el fondo tiene que estar invertido un 75% en lo que se llama Mercosur más Chile, por lo cual eso da ciertas limitaciones, pero dentro de ese marco es donde nosotros nos movemos. Y en términos de horizonte, ¿cuáles son los marcos temporales de los instrumentos? Sí, en general, te diría que los instrumentos, al ser no grado de inversión high yield, tienden a tener perfiles no tan largos, o sea, es difícil encontrar bonos a 30 años, pero te diría que hoy la cartera tiene lo que se llama una duración promedio de 3.5, 3 años y medio. En general, los bonos tienden a vencer entre 5 y 10 años. Nunca nos extendemos mucho más que eso, porque en la práctica eso es tomar un view sobre la duración o sobre la tasa americana, que si bien la tenemos en general, nosotros siempre decimos que nuestro perfil, donde nosotros sumamos valores en el análisis crediticio, en el análisis de riesgo de crédito. Por lo cual, en general, diría que la duración es más baja. Después, con respecto al inversor, lo que siempre decimos es que nos parece que el fondo funciona como un buen generador de retornos a largo plazo, de manera muy consistente y pausada, ¿no? Por lo que en general siempre recomendamos que es un fondo en donde uno tiene que tener un perfil más bien de largo plazo, mínimo un año, porque si uno invierte a 2 o 3 meses, puedes quedar atrapado en los vaivenes mismos del mercado, en donde, por ejemplo, dada la volatilidad de las clases, etcétera, puede pasar que el fondo caiga de corto plazo, pero es parte de lo que uno espera, y en general, en la medida en que nosotros hacemos bien nuestro trabajo y damos accidentes de crédito, la realidad es que al ser instrumentos de renta fija los que están en el fondo, se va generando un retorno a largo plazo. Entonces, si uno mira un poco el perfil de la cuota parte, cómo fue evolucionando, uno básicamente ve que en la práctica de a poquito hay momentos de caídas bruscas, hay momentos tal vez de mejores retornos, pero en el largo plazo siempre la idea es un fondo de renta fija y proporciona un rendimiento atractivo que siempre se va a recuperar.